Hola, bienvenidos a todos y a todas a su podcast El Hogar del Alma, donde vamos a abrir nuestro corazón, nuestras experiencias para ayudarnos entre todos a poder sanar. Mi nombre es Laura y estoy aquí con Pablo y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque tiene aún mucho tabú y es un tema del que ningún ser humano se salva y que duele mucho, pero es un proceso sumamente humano y es el duelo. Bueno, el duelo es una respuesta natural a una pérdida o a un cambio muy fuerte, en donde cada vez que tenemos cambios en nuestra vida perdemos a una persona y no exclusivamente tiene que ser el duelo porque alguien se murió, sino el duelo por cambiar de trabajo o el duelo por alejarnos de la ciudad o el fracaso de una relación amorosa. Es ahí donde empezamos a vivir el duelo. Así es, y yo creo que hay cosas muy importantes en el duelo y es que hay que entender que no hay una sola manera de vivir el duelo. Todas las personas afrontamos de manera diferente ese duelo. Hay personas que aman estar acompañadas, habemos personas que nos encanta estar solas durante ese proceso, pero todas las personas lo vivimos distinto. Hay personas para las que es más fácil el proceso, hay personas que no tienen herramientas y les cuesta más. Hay diferentes tipos de duelo, que eso también es súper importante, y no solo de la manera en la que lo decía ahorita Pablo, sino que también hay duelos que son socialmente aceptados y hay duelos que no son socialmente aceptados y que a las personas les cuesta más transitarlos porque les toca vivirlos solos. Por ejemplo, cuando es una relación que no era formal, entonces la persona no puede ir a contarle a otras personas lo que está viviendo o lo que se acabó, y eso hace que sea más difícil de transitar. Además, existen etapas por las que uno atraviesa cuando está viviendo un duelo. Las famosas etapas del duelo, lo que es la negación, la aceptación, la negociación y por último, ¿cuál es? La ira y la tristeza. La ira y la tristeza, aunque realmente pues no vienen como en un mismo sentido. O sea, uno puede vivir estas etapas del duelo en diferentes líneas. O sea, puedes empezar con la ira, como puedes empezar con la aceptación. Entonces, es bien importante que empecemos como a hablar de este tema, de esas etapas. Así es, porque estas etapas, como tú decías, no son lineales. Las etapas se van viviendo a medida que se va viviendo el proceso, que tampoco tiene un tiempo específico. Entonces podemos iniciar, o por las que empiezan según la teoría, pues es el tema de la negación. Yo no acepto que esa situación está sucediendo. Después pasamos a la ira, cuando tengo mucha molestia, tengo mucha rabia por lo que estoy viviendo. Después pasamos a la negociación, entonces es como hacer un trueque. Si yo hago esto, me devuelves esto, aunque en realidad todos sabemos que cuando uno está viviendo un duelo, pues eso que tenía ya no va a volver. Y luego nos vamos a esa tristeza profunda, ese vacío, ese dolor, porque ya vamos aceptando que eso no va a volver. Y por último está la aceptación, que si bien, como lo decías ahorita, esas etapas no son lineales, pues puede pasar que de una, o sea, por ejemplo, ya estabas en la tristeza y vuelvas a la ira, o que primero vivas la ira y después vivas otra etapa como la negación. Pues simplemente el fin de todo esto es poder llegar a la aceptación, porque de una u otra manera eso es lo que se busca al momento de hacer un acompañamiento en un duelo. Pero aunque lleguemos a la aceptación, no significa que no vamos a volver a sufrir o que no nos va a volver a doler. Así es, y es que de hecho hay algo muy importante y es comprender que uno no se cura de un duelo, eso realmente no pasa. Uno lo que hace es hacer un acompañamiento o hace un proceso de duelo cuando es a nivel individual, y ese trabajo propio se hace para abrirle un espacio en la vida a esa pérdida, para aceptar que esa pérdida se dio y que en algún momento uno va a aprender a vivir sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa persona que falleció, por esa relación que se terminó, sin eso que uno era antes, como por ejemplo en el caso de los papás o las mamás cuando son primerizos, o cuando incluso hay un duelo que es muy común, y eso pasa mucho sobre todo en las mujeres, y es seguir guardando ropa que me quedaba antes.
Y eso también es un duelo, hay que hacerle un duelo a esa apariencia física que yo ya no tengo. Entonces el hecho y el fin del duelo es poder hacerle en mi vida ese espacio a lo que ya no va a volver, poder aceptarlo y aprender a vivir con esa pérdida, aprender a vivir con ello. La idea es que este podcast pueda servir, si tú estás viviendo en estos momentos un duelo, sea el que sea, logres entender que es parte de la vida y que es algo que siempre va a doler y siempre va a existir en nosotros. Hacer un cambio de trabajo es algo que para muchos es doloroso porque uno se encuentra tranquilo o se encuentra en una zona de confort de algo que ya está viviendo, entonces ya sabe lo que le espera y hacer cambios nunca es agradable, aunque muchas veces es lo mejor para el crecimiento. Entonces, es bueno aceptar que el duelo es parte de la vida, que los padres no van a ser eternos, que las relaciones no siempre van a funcionar, que el trabajo en el que estás quizás no sea para ti. Y esos duelos hay que empezarlos a vivir. Siento que muchas personas tienen eso de omitir los duelos, de dejarlos para después, de decir, ahorita no quiero sentir esto, entonces me ocupo mi mente en otra cosa y más adelante empieza el dolor. Y cada vez va a ser más fuerte y vamos a llegar a una depresión. Y es ese sentimiento de que las cosas no están yendo bien, de que me siento triste, de que me siento incompleto, de que me siento inconforme. Y es buscar esa manera de sanar. Así es, porque muchas veces el proceso ni siquiera lo puede hacer uno solo, a veces necesitas ayuda extra porque realmente es muy difícil, pero yo creo que lo más importante era lo que estabas diciendo ahorita, comprender que no se puede evitar. Uno no puede evitar que le duela, porque uno lo que trata de evitar es ese dolor. Y ahorita cuando estábamos hablando antes de empezar, yo le contaba a Pablo de algo muy importante y era dos cosas que me dijo mi psicólogo en el momento en el que yo tuve que hacer un trabajo por el duelo, y es que el duelo tiene que doler, no hay otra manera de transitarlo, y del duelo hay que hablar, porque duelo que no se habla es duelo que no se hace. Pero más allá de hablarlo, es duelo que no se trabaja, es duelo que no se hace. Cuando uno no hace un trabajo personal, pues entonces se queda guardando todas esas emociones y pues obviamente evitar las emociones y retener las emociones trae muchos problemas a futuro. Yo creo que todos hemos vivido un duelo, por lo menos en mi caso, yo creo que han sido muchísimos duelos en mi vida y han sido duelos por ejemplo, uno de los duelos más fuertes fue el duelo de ser papá. Porque yo tenía cuando la mamá de mis hijos quedó en embarazo, ella tenía 14 años y yo tenía 16. Y a los 16 años tener como esa responsabilidad fue un dolor, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar donde no lo logre? Y donde no sea un buen papá y donde no sea capaz de sostenerlo. Y si yo no trabajo, yo con 16 años, ¿a mí quién me va a dar trabajo? Y traía muchas cosas en la cabeza que era mucho miedo, mucho terror en mi vida. Y créeme que durante mucho tiempo me sentí muy triste y no tenía quien quizás me aconsejara, quien quizás hablara conmigo sobre que era algo natural, que yo tenía que aceptar mis consecuencias de algo que quizás no había hecho consciente, porque a los 16 años uno no es consciente de que quiere ser papá, y que al final salió valiendo la pena, porque aunque fue doloroso ese cambio de vida, de que ya no estabas con tus amigos, de que ya no ibas a salir, sino que ya te ibas a encargar de trabajar, de ser un hombre que sostuviera a su familia, que a sus hijos nunca les faltara nada, de hacer cambios de vida grandes, porque antes de que llegaran mis hijos, que fue la mejor bendición que pudo pasar, porque cuando llegó mi hijo cambió mi pensamiento completamente y me hizo volver un hombre enfocado en lo que quería. Antes de que llegaran mis hijos, a mí me encantaba estar en la calle haciendo nada. Y cuando llegó mis hijos, aunque fue doloroso ese cambio, fue el que me enfocó, fue el que me ayudó como a entender hacia dónde iba. Pero me gusta ese ejemplo, porque de hecho es de esos duelos que hablábamos que no son socialmente aceptados, porque la maternidad y la paternidad están tan romantizados que la gente ni siquiera acepta que te sientas mal por estar siendo mamá o papá, cuando obviamente eso trae consigo un cambio de vida que es difícil y que es doloroso. O por ejemplo, también pasa, y tengo un ejemplo muy reciente, era una conversación que estaba teniendo con unas amigas, y es el tema del duelo por los trabajos. Y es que mucha gente dice como, es que tienes que estar agradecido, tienes que agradecer por tu trabajo, pero claro, uno agradece, pero también qué pasa cuando ya no estamos cómodos, cuando no somos felices, cuando nos levantamos todos los días y decimos, es que yo no quiero ir allá, pero también cuando tengo una relación de tantos años con las mismas personas, son los mismos vínculos, obviamente esos vínculos van creando lazos emocionales, adicional a eso,
es muy difícil, siempre lo hemos dicho, como es como dejar una relación tóxica porque es que tú dependes económicamente de ese lugar y obviamente cuando uno toma la decisión es como si rompiera con una relación de pareja, da miedo, da ansiedad, da esa sensación de vacío, de yo qué voy a hacer, obviamente qué voy a hacer con el trabajo, pero adicional no voy a volver a ver a estas personas, yo quiero a estas personas, es muy difícil y eso también trae duelos, es que era lo que hablábamos ahorita, los duelos no son solamente la muerte, son muy difíciles, obviamente el duelo de la muerte es muy complejo, pero son muchísimos los duelos que uno va atravesando constantemente en su vida y cada duelo es como una pequeña muerte que le das espacio también al renacimiento porque en el duelo no queda otra que confiar y esperar qué es eso nuevo que va a llegar a tu vida. Bueno, por ejemplo, te voy a compartir una de mis experiencias con los duelos y yo creo que ha sido para mí uno de los duelos que ha sido más doloroso, pero que cambió mi vida completamente. O sea, me hizo tomar una perspectiva muy diferente de vida y me hizo coger unas ganas de vivir increíbles después de sentir que me estaba muriendo. Y uno de esos duelos fue la ruptura de una relación. Digamos, era una relación de mucho tiempo, era una relación donde no funcionaba, donde estábamos, no estábamos, e intentamos durante mucho tiempo que fluyera, pero al final no funcionó. Y yo creo que para uno sentir ese sentimiento del duelo, hay un pensamiento tóxico que hace parte de, y ese pensamiento tóxico es de sentir que todo nos pertenece. Ese sentimiento de sentir que todo nos pertenece en los trabajos, con los amigos, con los papás, con las relaciones de pareja, por eso cuando ya no están duelen tanto. Entonces, una de las maneras siento yo que de sanar o de omitir un poquito, de mitigar como ese dolor, es empezar a sanar esas dependencias. Pero entonces, te seguía contando. Esta relación no funcionaba y cuando terminó, pues yo me encontré en un punto que no quería estar, que durante muchos años había intentado omitir, y era en el de aceptar que esa relación no iba a funcionar. Y cuando yo llegué a esa idea, yo sentí que todo en mi mundo se desmoronó, que todo se acabó. Y tomé, yo creo que para mí, una de las decisiones menos acertadas que he podido tomar, y fue encerrarme solo, sin compañía de nadie. Y empecé a sufrir de depresiones muy fuertes, o sea, donde no me quería ni levantar, donde no quería hacer nada con mi vida, donde no me producía ganas de ir ni siquiera a trabajar, donde iba a trabajar solamente por inercia, y sentía que me estaba muriendo. Y lo único que me pudo ayudar fue cuando permití que personas externas entraran, me acompañaran, me apoyaran, y me dieran como esa guía que yo necesitaba para poder salir de ese duelo. Así es, pero es porque uno muchas veces se queda atrapado en las situaciones y cree que es el único que las está viviendo, pero también cuando permites que personas externas te ayuden, te acompañen, te enseñen por lo que ya pasaron, porque era lo que hablábamos al inicio, pues ningún ser humano se salva de esto, todos tenemos que afrontar duelos, obviamente el otro puede venir a contarme también cómo transitó ese duelo y de ahí yo puedo tomar también qué me sirve a mí. Y era también lo que me decía mi psicólogo, de lo que no se habla. Si yo lo hablo con el otro, pues también puedo empezar a disminuir esa carga emocional que estoy teniendo adentro y que me estoy guardando para mí solo. Entonces realmente las personas externas sí ayudan mucho, aunque como les decía, no todos transitamos el duelo igual, hay personas que nos encanta hacernos bolita y quedarnos solitos, pues lo más acertado es también que permitas que otras personas externas acompañen ese proceso de duelo. Y no necesariamente tiene que ser algo personal. Yo creo que para ir finalizando este tema es poder como comentar las soluciones. O sea, cómo hacer para mitigar, porque igual como tú lo decías, el duelo hay que vivirlo y no puedes huir de él. Pero yo siento que también hay maneras como de empezar a pasar esas etapas, de empezar como a llegar a la aceptación, que es la idea como del duelo. Para poder soltar ese dolor hay que llegar a la aceptación, el perdón. Entonces, por ejemplo, para mí una de las partes más importantes es soltar la culpa. Yo creo que para mí soltar la culpa es algo muy fuerte en este tema del duelo, porque cuando tenemos un duelo con una persona, con alguien que murió, es porque sentimos que hay asuntos pendientes. Porque hay cosas que quizás no pedimos perdón, hay cosas que no hablamos, y en las relaciones de pareja también. Cuando se acaba esa relación, entonces sentimos que pudimos dar más, sentimos que
que quizás fui yo el que fallé, y es empezar a soltar la culpa. Los hubiera. Los hubiera. ¿Qué hubiera pasado si? Que ya no son. Porque es vivir en el presente, y en el presente en estos momentos mi necesidad es sanar. Y si mi necesidad es sanar, una de las gran partes es perdonar. Yo creo que sí, es muy importante obviamente soltar las culpas y perdonar es muy importante, pero yo creo que hay algo también muy importante en el duelo y es permitirse sentir. Permitirse sentir todo lo que esté pasando, deja de evitar eso que estás sintiendo y permítete transitarlo. En algún momento va a dejar de doler, en algún momento, pero en ese momento tienes que permitir que duela, tienes que permitir llorar, tienes que permitirte hablarte de eso, si es necesario escribirlo, todas las técnicas que te puedan ayudar también a que esa carga emocional salga, hay que permitirlo. O sea, solo no te quedes con ese dolor adentro, permite que salga de ti. No, está perfecto, Lau. Yo creo que hemos aprendido, yo aprendí demasiado en este podcast. Entonces, bienvenidos a esta nueva etapa donde Laura nos va a estar acompañando, donde es una nueva integrante de esta familia del Hogar del Alma. Costó mucho poder entrarla a este proyecto, entonces, no, pues muchísimas gracias por esto y esperamos que estén pendientes de este capítulo, de muchos más. Recuerden que sus comentarios son muy importantes, que el apoyo es muy importante, que nos compartan, que le cuenten a sus amigos, que le manden este video a personas que quizás lo necesiten. Y bueno, pues aquí de una vez les comparto los perfiles de nosotros dos, les comparto también, Laura es psicóloga, Laura es... Bueno, pues cuéntanos tú. Sí, soy psicóloga y soy terapeuta holística y este es uno de los temas que más me gusta acompañar. Entonces, si tú en ese momento estás atravesando un duelo o conoces a alguien que esté atravesando un duelo, envíale este video que posiblemente le ayude mucho. Igual vamos a dejar los números, pues el número de contacto de la U para que puedan hablar con ella si la llegaron a necesitar como profesional. Y muchísimas gracias por hacer parte de esta gran familia. Que tengan muy linda noche. ¿Tengo que decir algo más? No, ya. Ok.